Hola, un saludo para todos. Estoy acá invitado por un grupo de 3 mujeres extraordinarias de 3 Sin Límites. Son 3 mujeres maravillosas que me han llamado para que hable con ustedes en el día de hoy de estos temas que son muy frecuentes y que a veces alguno de nosotros no sabe a quién preguntarle o qué decir. ¿Eh? Entonces me dijeron, ¿qué te parece, Rolando, si vas y hablas con esta gente? Y yo dije, pero seguro que sí. Y acá estoy, en este momento, dándole las gracias a Milena Viñas, a Mirta Gómez Villalba y a Roxana City. Ellas 3 son 3 mujeres sin límites, que me invitaron acá, 3 Sin Límites, para hablar, esperando que se vayan sumando cada vez más varias invitadas, varias personas que nos van a mirar y que van a charlar conmigo en esta noche. Jessica se unió, Even también, Sami Paganelli. Sami, te mando un saludo, un beso, gracias por estar presente acá. Andrea, un gusto, un placer que estés por acá. Uy, se está sumando mucha gente para venir a hablar de este tema, nos estamos encontrando. Y es muy interesante, podemos encontrar para poder charlar acerca de esto que nos está pasando. Porque para hablar de este tema, que a veces es tan sórdido, que es tan triste, que da tantas angustias, se necesita un oído para escuchar, se necesitan unos ojos para ver y un corazón para sentir, para compartir, para saber qué es lo que pasa. Y nosotros los médicos necesitamos saber qué le pasa a aquel que sabe más de ACV, que es aquel que sufrió el ataque cerebrovascular. Claudia, mucho gusto. María Escorzo también. No, por favor, María, muchas gracias a vos por estar acá presentes. Alejandra Gil, una paciente extraordinaria y después con el tiempo una gran amiga que se ha interesado muchísimo porque el ataque cerebrovascular sea esta patología que une a muchas personas que lo han sufrido y que a veces se encuentran en una encrucijada de no saber qué hacer, porque son tantas las preguntas que tienen que hacerse, que después vamos a hacer un pequeño resumen acerca de toda esta situación que nosotros vivimos, ¿no? Preguntaba en una oportunidad yo a médicos amigos, ¿no? De los que podemos hablar sinceramente, sentarnos y charlar. Le preguntaba, ¿quién sabe más de una enfermedad? Entonces, bueno, salieron múltiples respuestas. Yo les dije, a mí me parece que el que más sabe de la enfermedad es el enfermo, porque es el que la padece y es el que sabe exactamente cómo son los síntomas. Y sabe muy bien dónde duele, cuál es la intensidad del dolor, cuál es la molestia. Y lo mismo pasa con el ataque cerebrovascular. El ataque cerebrovascular, que es una enfermedad muy compleja, bastante compleja. Bueno, tenemos a Pato, un gusto, a Marcela Raye, que también se unió. Muy bien, Marcela, a Adri, también, mucho gusto, Claudia. Claudia, no, me salvó la vida. No, yo creo que no salvamos la vida. Estamos acompañando a cada uno de ustedes en esa lucha propia que han tenido que tener para encontrarse entre su cuerpo y la enfermedad y el deseo de salir adelante. Son cosas que a veces uno de una manera intangible no une, pero que en realidad están siempre presentes, ¿no? Siempre presentes. Bueno, creo que somos ya un montón de personas, ¿no? David Mendoza, David, mucho gusto, doctor. Es un extraordinario médico también que se ha unido. Milena está dando la bienvenida a todos. Esta mujer también de 3 Sin Límites, extraordinaria, Milena. Te mando un beso enorme. Gracias por la invitación, Milena. Gracias, Rosana Sitic y Mirta Gómez, por invitarme para que pudiéramos tener hoy esta charla. Yo no quiero hacer una charla común y corriente, yo quiero que compartamos y que ustedes me pregunten respecto a lo que les está pasando, qué es lo que más les gustaría saber. Puedo hablar de las cosas más básicas de lo que es el ataque cerebrovascular, comentarles que el ataque cerebrovascular se conoce en muchas partes del mundo como ACV, como ictus, como stroke, como isquemia, como... acá en Argentina, en el Consejo de Estado, nosotros le decimos que es un ataque cerebral,
porque el ataque presume que uno ya conoce quién es el agresor, entonces no es un accidente, sino que es un ataque, porque ya sabemos que nos va a atacar, por lo tanto podemos luchar contra esos que nos van a atacar a nosotros. Bueno, definamos un poquito qué es el ataque cerebrovascular. El ataque cerebrovascular es una enfermedad que se caracteriza porque una arteria del cerebro se tapa o una arteria del cerebro se rompe. Cuando una arteria del cerebro se tapa, no deja pasar sangre a través del tubito que es la arteria, no deja pasar para que llegue al cerebro y entonces la función de esa parte del cerebro se va destruyendo, se va muriendo. Y lo va haciendo poco a poco, en un tiempo que puede llegar a ser un máximo de 3 horas en donde ya pierde la capacidad suficiente como para poder recuperarse totalmente. Al principio le falta oxígeno, empieza a funcionar sin oxígeno, después aguanta un poquito más, pero ya el oxígeno es necesario hasta que finalmente muere la neurona. Y si se muere, por cada minuto que pase de oclusión, de falta de oxígeno, se mueren 2 millones de neuronas. Así que cada minuto que pasa es muy importante. Por eso todos debemos saber que el ataque cerebrovascular, primero, es una emergencia. Segundo, que tiene tratamiento, lo cual es esperanzador. Y tercero, que puede prevenirse. Y finalmente, a todos aquellos pacientes que le ha dado un ataque cerebrovascular, decirles, mire, no está bien que hayan tenido una ACV, un ataque cerebrovascular, pero ya lo cursó, logró vencerlo. Ahora después de la ACV también hay vida. ¿Sí? Después de la ACV hay vida, aunque sea diferente, aunque sea con limitaciones, aunque no pueda mover un brazo, aunque tenga dificultades para hablar, hay otra vida, hay otra oportunidad. Y entonces tenemos cada uno de nosotros, los que hemos sufrido un ataque cerebral, del cual me incluyo también, entonces tenemos la oportunidad de explorarnos a nosotros mismos y como que salir adelante a pesar de esto, ¿ves? Imagínense ustedes que a uno lo echen del trabajo después de trabajar a 50, 60 años, lo echen y quede sin nada. ¿Qué tiene uno que hacer? Pues reinventarse. Hay que llenarse de fuerza, llenarse de ese valor interno y reinventarse. Y eso es lo que tenemos que hacer. Miren, nosotros hicimos, con un grupo de amigos, hicimos una fundación que se llama Fundación ACV Vida. Y precisamente en esta fundación lo que nosotros queremos es inculcarle a todos ustedes o a todas las personas que quieran y estén interesadas en el ataque cerebral, que el ataque cerebrovascular es una emergencia que puede prevenirse, que tiene tratamiento. Y también decirles que nos podemos reunir, que podemos hacer un grupo y poder decirle hacer un vínculo con el Estado y decirle al Estado y decirle a la medicina privada, mire, para que tratemos el ataque cerebrovascular necesitamos que haya la medicación en los sanatorios y en los hospitales, que haya los instrumentos necesarios y los médicos indispensables para manejar el ataque cerebrovascular, que haya la medicación y que haya la ambulancia y los elementos necesarios para que me reciban tan pronto yo tenga un ataque cerebral. Porque el ataque cerebral requiere 3 horas como máximo para darle el tratamiento. Entonces, si a usted le tapa una arteria, ya sabe que si se le tapa la arteria, lo puede reconocer. Primero tiene que reconocerlo. Entonces, es de comienzo súbito, pero que puede ir a un sanatorio y en ese sanatorio donde lo dirigen la obra social o la medicina social, puede ir allí donde le van a dar tratamiento, que es una medicación por vía endovenosa, que se da solamente en los hospitales. Y si no, podemos entrar por medio de un catéter hacia el sitio donde está tapado y destapar la arteria. Esto en el caso de una arteria que se encuentre ocluida. Hay otra forma de ataque cerebral, es cuando la arteria se rompe. Cuando la arteria se rompe, entonces se produce un sangradito dentro del cerebro que produce también síntomas que ahora más tarde les voy a decir. Pero el síntoma más importante es el dolor de cabeza y da manifestaciones clínicas neurológicas que son muy importantes. Este sangrado cerebral es muy importante que sea tratado y sea manejado también lo más rápido posible. Tiene un poco más de permanencia en el tiempo como para poder resolverlo,
que con respecto al ataque cerebrovascular isquémico. Pero estas son las dos formas en que se manifiesta un ataque cerebrovascular. El isquémico, cuando se tapa una arteria del cerebro, y hemorrágico, cuando se rompe una arteria del cerebro. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos con un ataque cerebral, que estamos cursando un ataque cerebral? Eva, mucho gusto. Alicia, Maris, un gusto. González Lema, mi hijo, un saludo, Gonzalo. Bueno, ¿cómo sabemos que estamos sufriendo un ataque cerebral? Primero, es súbito. Estamos bien y de pronto nos dan síntomas. Esa ya es una condición. La primera es que estemos bien y nos aparezca de pronto. Segundo, que tengamos dificultad para hablar o que tengamos desviación de la cara hacia un lado, o pérdida de fuerza en un brazo o de una pierna, o un hormigueo en la mano o en la pierna, o que perdamos la capacidad de ver en un ojo momentáneamente. Cuando se presente cualquiera de estos síntomas, no todos juntos, a veces pueden ser juntos, a veces no, pero cuando se presente alguno de estos síntomas, usted tiene que decir, esto es un ataque cerebral, e inmediatamente irse a un lugar de complejidad suficiente. Cada uno de nosotros sabe dónde está el sanatorio o el hospital que tiene mayor complejidad. No se va a ir a una salita porque sabe que allí no están los elementos necesarios para atenderlo. Se tiene que ir a un lugar donde encuentre la complejidad suficiente. ¿Por qué digo que se tiene que ir? Porque cuando a una persona se le rompe un aneurisma, una arteria por un aneurisma o una malformación, el dolor de cabeza es tan grande, que lo llevan directamente, o pierde el conocimiento, viene la ambulancia y se lo lleva. El problema con el ataque isquémico es que nos da y no le damos importancia. Se nos duerme una mano o se nos duerme una pierna, o nos tenemos torcida un poquito la cara y decimos, es que estoy con nervios. Esto fue por la pelea con mi mujer. Estos muchachos me están sacando tanto de quicio que me está durmiendo la mano. Entonces no le damos importancia y dejan pasar las horas. O que estamos con algo en la mano y de pronto se nos cae. Bueno, porque perdemos la fuerza. Entonces, esos son síntomas muy importantes. Y el otro, que estemos hablando y al hablar no entendamos lo que nos están diciendo o no podamos hacernos entender. Bueno, cualquiera de estos síntomas que dio de un momento a otro es indicativo de que sufrió un ataque cerebral. Mire, es muy importante que sepan esto, es muy importante que lo identifiquemos, porque en Argentina todavía la cantidad de pacientes que se atienden por ataque cerebral son muy pocos. Primero, porque no en todos los lugares está la medicación, pero primero que todo, porque la gente no lo identifica. O sea, todos nosotros tenemos el síntoma y no somos capaces de decir, esto es un ataque cerebral. Y tener el coraje de ir a una guardia, a ver, ¿quién es capaz de ir a una guardia y decir, se me durmió una mano, para mí esto es un ataque cerebral? Yo lo digo de esta manera, pero no es así, es mucho más dramático. Pero si uno va a una guardia y dice, mire, yo creo que yo tengo un ataque cerebral, o mi mamá, mire, estaba bien hablando con nosotros, de pronto perdió la fuerza en un brazo o en una pierna, a mí me parece que esto es un ataque cerebral. Entonces, el médico como que también a él o al enfermero de la guardia o al personal que a uno lo recibe en la guardia, le dice, se le enciende la lucecita y dice, si esto es un ataque cerebral, esto es una emergencia, no debemos perder tiempo. ¿Sí? Gigi dice que mientras trasladamos a la persona acá en Argentina, corre una info de pincharse los dedos para descomprimir. No, eso no es cierto. No, eso no es cierto. No. Eso es un invento que vino desde hace mucho tiempo, donde decían que para bajar la presión tenía que sangrar. Entonces de ahí viene eso, pero no tiene nada que ver, nada. Eso no le da mucha importancia allí a ese comentario, no tiene nada de cierto, nada de verídico. Bueno, entonces les decía que si ustedes van a la guardia, dicen que tiene un ataque cerebral, entonces le van a dar muchísima mayor importancia. Y lo van a atender y van a decir, tendremos esto, vamos a llamar a fulano de tal. Y si el equipo está organizado, entonces se desencadena la cascada de stroke o de ataque cerebrovascular.
Y entonces llaman al neurólogo, al neurocirujano, al clínico, al tomógrafo, o sea, el examen de laboratorio, o sea, hacer el electrocardiograma, el cardiólogo viene, lo mira y se da un panorama grande que ya se hace en la Argentina. Yo lo que le estoy diciendo es porque ya se hace, ¿sí? Que no se hace en todos los lugares y debería hacerse. Que antes no se hacía en la provincia y ahora ya lo tenemos. Ustedes van a Córdoba y allá encuentran médicos que lo hacen, van al sur y encuentran que hay médicos que lo hacen, porque ya no es en Buenos Aires. Esto es para que todos ustedes sepan que si en Jujuy le dio una ACV, tiene posibilidad de ser tratado en Jujuy, que si le dio en Salta también tiene la posibilidad de ser tratado, porque hay médicos competentes y muy capaces y que se han formado bien en el ataque cerebral. La intención nuestra en la Fundación ACV Vida es decirle a toda la gente que el ataque cerebral es una emergencia, pero que el ataque cerebral puede y tiene tratamiento. Entonces búsquenlo. ¿Por qué? Porque debemos disminuir las secuelas del ataque cerebral. Es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Entonces eso tenemos que disminuirlo. ¿Y quiénes son los que lo disminuimos? Nosotros. ¿En qué consiste la educación del pueblo? En esto significa, esta es la educación. Decirle a cada uno de ustedes, mire, ¿usted sabe lo que es una ACV? Una ACV son las siglas de accidente cerebrovascular, pero que en el Consejo de Stroke de la Sociedad de Cardiología le dicen ataque cerebrovascular, que se caracteriza porque una arteria del cerebro se tapa, deja de recibir oxígeno esa parte del cerebro. Si la dejamos tapada mucho tiempo, se va a morir esa parte, entonces necesitamos destaparla. Para destaparla existe una medicación, y si la medicación no sirve, existe un aparatito por dentro de la arteria que lleva un catéter, lo agarra el trombito, lo saca, hace la recanalización de la arteria. Se llama trombectomía. Es decir, ¿por qué no darle la oportunidad al ataque cerebral para tratarse? A ver, Gigi me cuenta, ¿puede contar qué sintió usted y su experiencia? Ah, Gigi, es que contar su experiencia en este momento me parece que personalizarlo en mí no sería muy agradable. Me gustaría mejor escuchar lo que ustedes digan. Sí, me encantaría. María Escorzo dice que los dolores en un punto de la cabeza punzante momentánea tiene algo que ver con una ACV. Sí, María. Estoy hablando muy rápido, ¿no? ¿Me tengo que frenar un poquito? Sí, María. Los dolores de cabeza tienen que ver muchísimo con el trastorno vascular. ¿Por qué razón? Porque a veces cuando se sube la presión arterial, esa dilatación de las arterias o la fuerza sobre las arterias hace que éstas se distiendan y producen un dolor que es un dolor que se generaliza. Eso es lo que nosotros vemos. Por eso, cada vez que hay un dolor de cabeza persistente, deben hacerse ver del cardiólogo. Deben saber si él es el que produce el dolor de cabeza. O el dolor de cabeza está dado por otro síntoma. También puede ser por una intoxicación, también puede ser porque tiene alguna arterita que se está desgarrando, o puede ser un proceso infeccioso. ¿Sí? Entonces, el dolor de cabeza es muy importante. Muy importante. Muy importante. Pero también el dolor de cabeza, el gran problema que tiene, es que a veces lo confundimos con presión, con las tensiones que tenemos en la oficina, el problema con la mujer, el problema con el marido, el problema con los hijos, el problema de la plata, porque la plata siempre da problemas, las relaciones. Entonces como que a veces uno se contractura y queda así todo tenso y eso produce dolor muscular, adelante y atrás, entonces da un dolor en casco, ¿sí? El dolor de cabeza por la presión arterial es un poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque son por latidos, porque la arteria se mueve por esos movimientos, ¿sí? De dilatación, sístole, diástole, ¿ves? Bueno, Gigi está conversadorcísima, niña, ¿eh? Las personas que sufren migraña son más propensas a sufrir una ACV. No es que sean más propensas. Las propensas para sufrir un ataque cerebrovascular son aquellas personas que tienen hipertensión arterial, que sufren enfermedades cardiológicas, que son diabéticas, que tienen enfermedades del colágeno.
aquellas personas que, dentro de los factores de riesgo, tenemos aquellas que son muy fumadoras, porque el cigarrillo tiene, mire, les cuento, el cigarrillo tiene 4.000 sustancias tóxicas y 19 sustancias cancerígenas. Bueno, con las 19 le va a dar cáncer, ¿sí? Pero las tóxicas producen lesión de la pared y entonces las puede dañar, y ese dañar las arterias le va a producir una ACV. La droga, la cocaína, todos los elementos, todas estas cosas que dicen que no, que en absoluto, que no hay, que no produce ninguna lesión, eso es mentira. La droga produce lesión a nivel de la pared arterial. El cigarrillo produce lesión de la pared arterial. El alcoholismo también produce lesión arterial. El alcoholismo también produce lesión arterial. El sedentarismo obliga a que la gente se quede sentada y siga comiendo. Sedentarismo, y come, ¿qué hace? Obesidad. Obesidad puede llevar a la diabetes y puede llevar a la hipertensión, falta de movilización de las arterias, y entonces puede ocasionar un ataque cerebrovascular. Y hay algunas otras enfermedades también, las cardiológicas, las más frecuentes, ¿no? En las personas mayores, la fibrilación auricular, el infarto de miocardio. Y obviamente le da a las personas más grandes también, porque a las personas más grandes, con el paso del tiempo, esas plaquitas de colesterol se van colocando en las arterias, y entonces al colocarlas en las arterias se produce oclusión, y a veces se puede ir alguna plaquita de esta y originar un ataque cerebrovascular. Pero no quiere decir que en los niños no haya ataque cerebrovascular. Yo he tratado muchos niños también, porque la mayoría de los que me conocen sabe que yo hago enfermedades cerebrovasculares en niños y en adultos. He operado niños desde los 2 días de nacido hasta señores de 90 años. Entonces tengo una amplitud bastante grande de conocimiento con respecto a estas enfermedades cerebrovasculares. Oiga, me estoy viendo medio gordito acá en la pantalla. Eso debe ser esta pandemia que nos tiene a nosotros, que no nos deja hacer ejercicio, y además, mire, sin podernos cortar el cabello tampoco. Bueno, la pandemia ha ocasionado que muchas personas que sufren ataque cerebrovascular lo sufren en la casa porque les da miedo ir al hospital, ¿ve? O les da miedo ir al sanatorio, o ya viste que al principio los médicos éramos héroes, después pasamos a ser héroes, a ser espectacularmente seres maravillosos de otro terreno, y al otro día nos dieron un zarpazo, nos dieron por un cachetadón, y ya no nos querían ni en la casa, y no nos dejaban pasar por otro lado, y la familia ya no querían estar con nosotros, y por último, bueno, los culpables de la pandemia. Bueno, no están así. Pero le tienen miedo porque el lugar, obviamente los médicos somos los que estamos al frente de esta situación. Obviamente hay médicos de primera línea, que no soy yo, médicos que están en las emergencias, en las guardias, en donde están recibiendo todos los días pacientes pero ellos se cuidan mucho y están para protegerlos. Todos estos médicos, que es cierto, ellos muchas veces han tenido que comprar ellos mismos su material para protegerse porque no se los han dado en muchos lugares, o en algunos otros lugares les han bajado los sueldos, o en otros lugares los han despedido, pero aún así los médicos ponen muchísimo de sí, pero muchísimo de sí, para protegerse y para proteger al enfermo. ¿Quién se quiere enfermar? Nadie. Y además nuestro juramento fue curar y ayudar al enfermo. Entonces, si a ustedes les da miedo ir y sufren un ataque cerebrovascular o un síntoma, fíjense que el ataque cerebrovascular y el infarto de miocardio, muchas personas no quisieron ir al médico. Y entonces muchos fallecieron en la casa con un infarto de miocardio. Y no por el COVID, no por el COVID. Y lo mismo pasó con los diabéticos. Muchos pacientes diabéticos se descompensaban porque no salían ni siquiera a comprar la medicación. Los pacientes oncológicos pasó lo mismo. Les daba miedo ir porque, ¿ves? Porque ir y se infectaban, y como uno de los factores de riesgo para el COVID es la gente inmunodeprimida, y los que tenían cáncer pues estaban inmunodeprimidos.
¿sí? Entonces tenían miedo, pero no, mire, esta cosa se llama responsabilidad personal. Responsabilidad personal. Y la verdad, a mí la pandemia y todo el estudio de la medicina que llevo durante muchos años, y hablar con mis amigos, y hablar con mis pacientes, y hablar con un montón de gente, a mí me ha llevado a la conclusión de que nadie se puede hacer cargo de tu cuerpo. La única persona que se puede hacer cargo de tu cuerpo eres tú mismo. Tú mismo. Tú tienes que responsabilizarte de tu cuerpo. Tienes que comer bien. Tienes que hacer ejercicio. Debes evitar la obesidad. Nada de fumar y menos falopearte. Nada, mija. ¿Ves? Nada, porque sonamos con eso. Tampoco atestarte de comida, porque si no, la obesidad, sedentarismo, sonamos. No sirve. Porque son propensos, esos son factores de riesgo para el ataque cerebrovascular. Hay que visitar al enfermo. Y si vos tenés una enfermedad cardiológica o tenés alguna enfermedad, hacete controlar del médico y tómate la medicación que te da. Y cada uno se responsabiliza de su cuerpo. Cada uno de nosotros. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué puede uno hacer para prevenirlo? Esto que estoy diciendo, más la visita al médico anual. Y después hay cosas que son inevitables. La naturaleza es la naturaleza. Entonces, si un día de estos a ti te llegó la hora de tener un dolor precordial, te dolió el pecho, es porque te va a dar un infarto o te dio un infarto, bueno, y no tenías nada y no había manera de descubrirlo, y si los exámenes de laboratorio eran normales y un día te dio, a veces, y ustedes se han dado cuenta que tengo razón, es a veces inexplicable, pero se puede dar, se puede dar. A ver, dice, pregunta, ¿le podrías decir que no, que cómo se previene? Sí, estoy hablando de cómo se previene el ataque. Me están comentando acá, me están intentando hacer una pregunta. ¿Qué importancia de que todos sepamos primeros auxilios? ¿Los vegetarianos estarían en un factor de riesgo? ¿Por qué? ¿Por qué estarían de riesgo los vegetarianos? No. ¿Cómo sabemos que tenemos un ataque cerebral? A ver, redondeemos porque me fui así como un remolino, como una tormenta de ideas. Se me salió y empecé a hablar y hablar y hablar. Entonces, primero, ¿cómo sabemos que estamos sufriendo un ataque cerebral? Uno, porque se nos duerme un brazo o una pierna. Se nos desvía la cara hacia un lado. Perdemos la visión en un ojo. O tenemos dificultad para articular palabras. Si tenemos alguno, no todos, alguno de estos síntomas, pensamos que estamos sufriendo un ataque cerebrovascular. ¿Sí? O si tenemos un dolor de cabeza intensísimo, fuertísimo, eso también tenemos que tenerlo en cuenta y debemos hacer evaluación inmediatamente. No dejar que pase el tiempo. Tanto que te pase a vos, como que le pase a alguien con el cual estés. Y a veces ocurre estando en una fiesta, estando durmiendo, estando en una reunión o estando en la calle. Bueno, ¿cómo lo prevenimos? Primero, evitando el cigarrillo, el alcohol, las drogas, el sedentarismo, la obesidad, haciendo ejercicio, comiendo sano, evitar comer esa comida chatarra, de esa que venden en enlatados, envasados o todo eso que venden. Ustedes saben a lo que me refiero, para no entrar a echar propaganda porque si no me gano una demanda por decir nombres propios. Pero ustedes saben qué chatarra comen, ¿eh? Entonces, comer bien significa comer frutas, verduras, legumbres, carne, huevo, quesos, pollo, ¿sí? Todo, pero adecuado. Nadie les puede dar una regla general, colectiva para todos, no. Porque cada cuerpo necesita un tratamiento especial. Por eso es muy importante la presencia y la visita al médico. Tienen que ir al médico para que ese médico los conozca y les diga cómo es que se deben manejar, porque ustedes no son un colectivo. Cada persona, cada individuo debe tener su médico y ese médico debe ser su pareja ahí, para que lo conozca, para que hable, para que sepa y para que lo ayude adecuadamente. Ahora,
¿Cómo lo prevenimos? De esa manera. ¿Cómo lo diagnosticamos? De esta manera. ¿Y qué hacemos si sufrimos un ataque cerebral? Mire, lo primero que tenemos que hacer si sufrimos un ataque cerebral es llorar, porque a quien no ha llorado porque le da un ataque cerebral, la mayoría de nosotros la pasa mal. Es una situación muy fea, es terrible, se siente uno en una situación increíble. Ahora, los que quedan con secuelas, más todavía, tienen situaciones feas y entonces se sienten mal, están deprimidos, están tristes y tienen razón para estar tristes. Y tienen razón porque no les funciona una mano, no les funciona la pierna. Ahora, no pueden estar tristes toda la vida. No. Pónganse tristes, pero después trabajen para superarse. Y si una mano no sirvió, pues la otra sirve para algo. Y entonces tenemos que empezar a compensar. Porque la vida es esa. Algunos de ustedes no me conocen, pero los que me conocieran saben que yo no mido mucho. Así que a mí no me dejaron jugar basquetbol, ni voleibol, ni me dejaron subir a todo aquello que implicaba altura, ni juegos de equipo. Así que tuve que trabajar solito. Pero fui hábil en otras cosas. Es decir, nadie puede ser hábil en lo que natura no le da. No tiene. ¿Eh? Entonces, los que han sufrido un ataque cerebrovascular y quedaron con secuelas, con dificultad para una mano, para una pierna, tienen que descubrir nuevas habilidades y a partir de esas nuevas habilidades reestructurar su vida. Por eso en la Fundación ACB Vida les decimos, después del ACB hay vida, otra, pero hay vida. Y la tenemos que buscar y tenemos que llevarnos de objetivos y nuevamente reestructurarnos y salir adelante. ¿Qué tan frecuentemente es la disfunción sexual después de sufrir un ataque cerebrovascular? Sí, esto debe ser, Rací debe tener algún problemita que seguramente lo va a mejorar con el tiempo. No, no, Racho, la verdad. Tiene mucho que ver la disfunción sexual y Rací me lo pregunta porque es una pregunta que la mayoría de las personas no se atreve a decir, pero es cierto. Y no se pierden los deseos sexuales y no se pierde el deseo de estar con el otro y no se pierde el deseo de compartir, como tampoco se pierde el deseo de amar. ¿Ves? Y está bien que sea así porque seguimos siendo seres humanos con alguna situación limitante, pero que nos permite a nosotros compartir con otra persona y amar y querer. Así que a veces la disfunción sexual está dada por la angustia, por la depresión, por la tristeza. Pero también a veces puede estar lesionada en algunos pacientes. ¿Por qué razón? Porque a veces esa zona frontal que tiene que ver con la inhibición de la función sexual está o exacerbada o está limitada. Esa es la situación. Bueno, creo que ya estoy llegando al tiempo. Tengo que ir redondeando porque si no voy a seguir hablando y hablando y hablando. Háganme algunas preguntas y yo les... A ver, Elizabeth Soto, casi no alcanzó, buenas noches, buenas noches. Bueno, buenas noches. Destino Mamá, solo agradecerle en el año 2004, usted con un equipo médico de excelencia le salvaron la vida a mi hermana. Sí, bueno, muchísimas gracias por recordarnos. Desafortunadamente hay personas a las cuales nosotros le hemos podido ayudar. Y ha habido personas a las cuales la enfermedad fue muy grave y desgraciadamente fallecieron o quedaron con secuelas muy importantes. Y a veces también en el acto de intentar mejorar, también algunas personas no han reaccionado bien y también han tenido secuelas. Esa es la situación, desgraciadamente, pero es nuestro trabajo. Es muy bueno que nosotros podamos ayudar a muchos, a otros no podemos ayudarlos y algunos otros pues se complican durante los procedimientos. Claudia Rocha, un beso enorme. María Escorzo, la relación con el colesterol y el ACV. Sí, el colesterol, obviamente. Cifras elevadas de colesterol pueden formar placas en la pared de las arterias que con el tiempo las van tapando.
y a veces se fracturan y forman un émbolo que va a tapar alguna de las arterias del cerebro. Por eso es muy importante que nosotros hagamos exámenes de laboratorio para saber muy bien con qué niveles de estas cifras contamos. Bueno, Mabel Bello, gracias. Muy bien, Claudia Rocha. Andrea Buchiazo. Aneurismas, sí, los aneurismas son otra patología que al romperse produce una hemorragia cerebral que duele muchísimo y que deja también situaciones bastante complejas. Uy, escriben tan rápido que no alcanzo a leer a todos. ¿Es hereditario? No, Gigi, no es hereditario. El ACV no es hereditario. Ni el hemorrágico ni el isquémico. Son manifestaciones de algunas enfermedades. Hay algunas patologías que son hereditarias. Hay algunas patologías que son congénitas, es decir, que se forman durante el embarazo. Y hay patologías que son adquiridas. Y todas esas tres nos pueden dar ataque cerebrovascular, pero no son hereditarias. Saludos de la Ciudad de México. Ay, no, Monchín. ¿Cuál es el tratamiento después de una ACV? Si es el isquémico, Monchín, es una medicación que es el RTPA. Y si no, y son aneurismas, eso ya es una cirugía para clipar o cerrar lo que se ha roto. Bueno, mira, ha sido muy poco el tiempo. He intentado ser lo más rápido posible, lo más explícito, lo más agradable. No sé si lo conseguí. Quisiera abrazarlos a todos, decirles que los quiero, que después de la ACV hay vida, que el ataque cerebrovascular es una emergencia que se puede curar, ¿sí? Y que es una emergencia y que debemos darle pelota totalmente. Gracias a Tres Sin Límites, gracias Milena Viñas, gracias Mirta Gómez, gracias Rosana City por haberme invitado, por darme la oportunidad de hablar tanto como hablé hoy para decirle a toda la gente algo con respecto al ataque cerebrovascular. Y no dejen que el COVID los asuste, porque es peor si no manejan ustedes mismos los síntomas y reconocen el ataque cerebrovascular. Protéjanse del COVID, pónganse el barbijo, tengan la distancia prudencial, queden en casa durante este tiempo, que no va a ser eterno, es un tempito nada más, ¿sí? Los quiero mucho, un beso, un abrazo a todos y muy buenas noches.